buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en nuestra teleclínica de Banco de Sangre. En este mes de julio le damos la más cordial de las bienvenidas y sobre todo porque, si ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia, ¿no?, de el fenotipado en los servicios de sangre. Como ustedes sabrán, en el mes de junio, cada 14 de junio celebramos el Día Mundial del Donante Altruista de Sangre. Y esto es porque hace un poco más de un siglo, ¿no?, un médico investigando encontró que no tenemos todos la misma sangre, aunque sea roja, ¿no? Y hablando de cosas rojas, hoy tenemos a nuestros invitados de la Cruz Roja salvadoreña, también son parte de Media Luna en el lado de Europa, ¿no? Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Jenny Sandoval. Ella es la directora del Centro de Sangre de la Cruz Roja salvadoreña, y también tenemos a la doctora Claudia Joven, que le damos la bienvenida a nuestro sede aquí. Gracias. En el Instituto Nacional de Salud, en donde vamos a estar hablando hoy acerca de un tema que algunos todavía tenemos algunas dudas, ¿no?, con respecto a los mitos y realidades en cuanto a la selección de los donantes. Y es por eso que tenemos a una experta en el área de selección de donantes de la Cruz Roja y, por supuesto, como todos sabrán, en el país, la primera institución que comenzó a captar hemocomponentes y sangre completa fue la Cruz Roja, que fue fortalecida por diferentes proyectos, pero ahora es parte de una red interinstitucional, como lo mandata la ley del Sistema Nacional Integrado, y de esta manera funcionamos como red. Así que, doctoras, adelante y bienvenida, y vamos a comenzar con esta presentación. Recuerden que pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat, y posteriormente, cuando terminemos la presentación, pueden hacerlo incluso a viva voz. Así que, mitos y realidades sobre los criterios de selección para donantes voluntarios de sangre. Sí, buenas tardes a todos. Ese tema pues es muy importante porque de ello depende, ¿verdad?, en muchos casos, la donación altruista, ¿verdad? Porque muchas personas se limitan o no se acercan a donar a los diferentes establecimientos porque tienen dudas, temores o mitos que no les permiten pues acercarse. Entonces el objetivo de ese conversatorio es que podamos hablar sobre esos mitos y poder ver la realidad de cada uno de ellos. En el caso sabemos que mitos, pues nos referimos a creencias que tienen las diferentes poblaciones y estas se van trasladando de generaciones en generaciones, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de los mitos que traemos nosotros en la presentación y les podría asegurar que muchos de ellos, desde los papás, lo transmiten a los hijos o le dicen, mira, no vayas a donar porque yo creo eso. Y ya esos temores y esos mitos pues se van arraigando en cada persona y eso pues es lo que les hace no acercarse a donar. No, de hecho hasta le podríamos haber denominado mitos y leyendas acerca de la donación. Adelante, doctora. ¿Qué pasa si nunca una persona se ha acercado a donar sangre? Mucho, como les mencionaba anteriormente o hablábamos, hay varios factores que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Antes de que una persona se acerque a donar. Lo primero, el miedo, ¿verdad?, que pueda tener una persona arraigada a diferentes mitos o creencias que puedan tener. La desconfianza, ¿verdad?, por lo mismo de no tener una información adecuada, que les hace también no acercarse a donar. Y la desinformación, ¿verdad? Muchos de ellos, pues, si bien es cierto, han escuchado mitos o creencias relacionadas a la donación de sangre, pero desconocen la realidad, ¿verdad? Entonces, estos son factores que nos afectan en la donación y que personas se acerquen. La donación de sangre es un acto, ¿verdad?, crucial para salvar vidas. Pero como decíamos, existen muchos mitos erróneos que pueden hacer o disuadir a las personas a donar. Son razones para donar, como ya todos lo conocemos acá, ¿verdad?, que cada donación puede salvar 3 vidas, que además de eso se realiza un análisis de la sangre,
que esta se regenera en poco tiempo. Desde el momento en que nosotros donamos, pues las células empiezan a multiplicarse, ¿verdad?, en nuestro cuerpo y a producir esos componentes que hemos donado, y que es una donación rápida y de manera altruista, ¿verdad? Esas son las razones por las cuales nos interesa a cada uno de nosotros y a ustedes que están en diferentes bancos de sangre del país o a nivel de los lugares donde nos observan, pues conocer esas razones y de esa forma pues también saber la importancia de desmitificar todos estos mitos, ¿verdad? De poder explicar a las personas cuando se acercan a los diferentes bancos de sangre cada una de las realidades, ¿verdad?, que se dan, y pues que las personas puedan decir, ah, no, lo que yo pensaba no era cierto. Cabe destacar que en una Asamblea Mundial de Salud, la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 ya dejaba muy claro que era muy importante el tema de la educación y la protección a los donantes voluntarios de sangre, y que los estados estaban obligados a elaborar, a aprobar y a promover legislaciones y normativas que aseguraran la calidad de los hemocomponentes. ¿Por qué la sangre de voluntarios? Porque está más que demostrado que la sangre de los donantes voluntarios es el primer pilar fundamental de la seguridad sanguínea, porque nos asegura una materia prima de mayor calidad. Sabemos que, lo decíamos hace un par de semanas también en una charla sobre humanización en los servicios de sangre, que realmente nosotros no es que colectemos sangre, nosotros conectamos personas. Y entonces al colectar personas necesitamos que estas personas estén informadas, que sepan realmente lo que tienen que saber para que lo puedan hacer sin ningún temor. Sí. Antes de empezar con cada uno de los mitos que traemos en las diferentes diapositivas, también queremos hablar de los requisitos que pues todos los conocemos. Como decía el doctor, primero pues la motivación, ¿verdad?, para donar voluntariamente. Sabemos que el donante voluntario pues es el pilar fundamental de la donación, porque eso representa una sangre segura, las personas se acercan a donar y lo hacen porque tienen la voluntad de hacerlo, no requieren mentir para donar porque es una acción que sale de ellos, el hacerlo para ayudar a los demás. Entonces, como primer requisito, pues es la motivación de esas personas. En el caso de nuestro país, pues deben de presentar su DUI, ¿verdad?, para poder donar, y si es extranjero, su carnet de residente o pasaporte. Tener un peso mayor de 50 kilos o 110 libras, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero es indispensable también tener ese peso, porque nosotros sabemos que tenemos una cantidad de sangre en nuestro cuerpo, claro, ¿verdad? Entonces, una persona que pesa 50 kilos o 110 libras tiene una volemia o una cantidad de sangre aproximadamente de 3.500 ml, ¿verdad?, que son 3.5 litros. Entonces, para una unidad de 450 ml, que es lo que aproximadamente tiene una bolsita donde se extrae la sangre, entonces ese es el peso mínimo que se debe de tener. Si hablamos ya de aféresis o de otra cosa, pues sí, ya estamos hablando de un peso mayor, ¿verdad?, un aproximado de 70 kilos, ¿verdad?, porque se requiere que una persona tenga una volemia o una cantidad de sangre de aproximadamente 5 litros. ¿Verdad? Entonces, por eso es ideal que una persona pese 50 kilos o 110 libras. La edad, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, esos son los rangos que tenemos de acuerdo a nuestra norma, ¿verdad? Mujeres de 18 a 60 y hombres de 18 a 65, aunque ahora las guías, ¿verdad?, de la OPS ya cambian ese valor. Pues sabemos que sí tiene que ser una persona mayor de 18 años, pero nos dice la guía que si es el caso de personas que ya habitualmente donan y son mayores de 66 años y cuentan con un buen estado de salud, pues ellos pueden seguir donando. Y eso es una invitación, realmente es muy importante para todo donante de sangre que tenga un estilo de vida saludable, que se hidrate muy bien, que se alimente bien. Y yo creo que lo podemos ver, hay personas de 65, 70 años que en apariencia física y en todos sus exámenes a veces están mucho mejor que algunos de los jóvenes que nos alimentamos con comida rápida, que no tenemos una disciplina en algunos horarios, y por eso nosotros también estamos
en una etapa de revisión para poder actualizar estos requisitos y poder ampliar el tema de los donantes, porque tenemos donantes repetitivos, habituales, que tienen un excelente estado de salud y que sería una pena perderlos porque ya llegaron a los 65 años, ¿no? Sí. Desayunar alimentos bajos en grasa, ya vamos a ver que es parte de ese punto, parte de los mitos, ¿verdad? Tener como mínimo 5 horas de descanso, no ingerir bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas y estar dispuesto, ¿verdad?, a pasar un chequeo médico para que se hace una entrevista donde se le hacen preguntas puntuales para poder corroborar el estado de salud de las personas y de esa manera, pues que la donación sea beneficiosa tanto para la persona que va a recibir la unidad, pero también, ¿verdad? Como lo decía el doctor, cuidar a nuestro donante, ¿verdad? Y que se encuentre en un óptimo estado de salud para que él tampoco vaya a tener alguna reacción adversa por ser a la donación. Y de hecho, yo creo que uno de estos requisitos que has mencionado, el tema de desayunar, hay mucha gente que llega en ayunas a donar. O sea, porque piensa que le van a hacer los exámenes de colesterol, examen de glicemia, examen de todo lo que tiene que ver con las pruebas químicas, ¿no? Pero nosotros lo que necesitamos ver prácticamente es cómo tiene la cantidad de hemoglobina, el hematócrito, cómo está el tema celular, tanto de glóbulos rojos como de plaquetas en todo caso. Y en algunos lugares quizás el leucograma, incluso para ver la línea blanca, si acaso hubiera algún tipo de donación por aféresis y doble paquete globular. Pero entonces es muy importante que siempre, siempre, siempre tengamos claro, no hay que ir en ayunas a donar sangre. De hecho, lo mandamos a desayunar, ¿no? Si llegan a ayunas, le decimos, ¿a qué? Muy bien, mucho gusto, vaya a desayunar y vuelva dentro de un momento. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar con cada uno de los mitos. El primero de ellos, donar sangre duele mucho, ¿verdad? La donación, pues sí es cierto, implica un pinchazo, ¿verdad? Es una aguja, ¿verdad?, la que se introduce para extraer la unidad de sangre, pero es similar a una inyección, ¿verdad?, o a una vacuna. El dolor es mínimo y es temporal, y la molestia es leve, ¿verdad? La realidad, pues es esa, es un pinchón leve y no es doloroso. Con respecto al segundo mito, donar sangre es peligroso y puedo contraer una enfermedad al donar sangre. Sabemos que todos los equipos que se utilizan en la donación están estériles, ¿verdad? Y se usan solamente en una ocasión, tanto la aguja, ¿verdad?, como la bolsa donde se recolecta la sangre están totalmente estériles, se sacan de una bolsa donde viene pues ella y solamente se utilizan una vez. Si por algún motivo, pues por una vena difícil, porque la persona al final pues no donó por algún motivo, pues esa bolsa si ya se pinchó a la persona y aún no se ha colectado la sangre, pues esa bolsa se descarta, ¿verdad? Entonces sabemos que no hay ningún riesgo a la hora de la donación de adquirir ninguna enfermedad de transmisión. Claro, y es muy importante siempre todos los dispositivos y tecnología, en este caso las bolsas, ya sean triples o cuádruples, no solamente pasan por una revisión y por los permisos sanitarios respectivos de la autoridad pertinente, en este caso la superintendencia de lo que tiene que ver con todo el registro sanitario, ¿no? De regulación sanitaria, sino también cada institución tiene su propio control de calidad con respecto a estos dispositivos, ya que algunas veces las bolsas, recuerden que no se fabrican aquí en nuestro país, sino que las importamos. Algunas vienen de la India, otras vienen de Alemania, otras vienen de Europa. Y prácticamente se revisa siempre que no esté apodada y cumple con ciertos requisitos de almacenamiento, ¿no? Entonces, es muy importante. Realmente, hace muchos años, hace 30, 40 años, es probable que hay unas fotografías, ¿no?, de sangre en recipientes de vidrio, ¿no?, cuando comenzábamos el tema del traslado de componentes, pero ahora absolutamente todo es de un solo uso y todo es material totalmente estéril para asegurar que las personas no tengan ninguna desconfianza que los equipos son totalmente estériles. Así es, igual, ¿verdad? El personal de salud de cada banco de sangre debe de cumplir también con la norma del equipo de protección personal, ¿verdad? El utilizar su gabachón, su gorro, sus guantes
también, ¿verdad? Para tener esa barrera entre el donante y el personal, ¿verdad? Tanto para protección del donante como también para protección del personal o del establecimiento, ¿verdad? Entonces, todas esas son medidas que debemos de tomar en cuenta también nosotros como personal de salud, ¿verdad? El utilizar esos equipos de protección personal siempre. Donar sangre me hará sentir débil o enfermo, ¿verdad? Sabemos que se pasa un chequeo médico donde se hacen ciertas preguntas relacionadas a la donación, se toman los signos vitales, en este caso de los donantes, ¿verdad? Y si todo está bien a la hora de realizar la entrevista, pues esta persona pasa a donar. Ya hablamos de un peso estimado, 50 kilos, 110 libras, como lo decía el doctor, la persona debe de haber desayunado, ¿verdad? Alimentos bajos en grasa. Se recomienda que haya dormido de 5 a 6 horas mínimo, si se puede un poco más mejor, ¿verdad? No sentirse bien de salud. Entonces, todos esos factores ayudan a que no haya ningún problema en la donación. Si la persona realiza la donación en el tiempo estipulado, después de la donación, se recomienda también, ¿verdad?, que tome medidas, ¿verdad?, que de preferencia pues repose un tiempo prudencial después de la donación, que ingiera abundantes líquidos, ¿verdad?, en el transcurso de ese día, que no se exponga a ambientes muy calurosos, ¿verdad?, o que evite realizar algún deporte o en su trabajo, ¿verdad?, trabajos demasiado extenuantes, porque en ese caso sí puede haber un reflejo, una reacción vagal, ¿verdad?, posterior o tardía, o sea que el nervio vago afecta, ¿verdad?, en este caso la salud de las personas, disminuyendo la tensión arterial, disminuyendo la frecuencia cardíaca, y en ese caso pues las personas van a empezar a sentir sensaciones de debilidad, angustia, sudoración, van a tener palidez, dolor de cabeza, mareos, y todas estas pues relacionadas a esa activación del nervio vago, ¿verdad?, esa reacción vagal, que puede ser no solamente posterior a la donación, sino que puede ser tardía en las próximas 24 horas. Entonces, por eso se le solicita a la persona posterior a la donación que tome todas estas medidas, pero eso no quiere decir que esa persona se va a enfermar o en sí va a pasar todo el día sintiéndose débil, ¿verdad? Sino que son recomendaciones para evitar esos factores y pues, pero no afectan en sí la donación, ¿verdad? No, y de hecho, usted explicaba muy bien, doctora, nuestro cuerpo está capacitado precisamente para poder perder ese volumen que se repone tomándose una botellita con agua, ¿no? Una botella con agua de 450, de 500, medio litro de agua, usted repone el volumen. Como también hemos extraído células, es muy probable que el cuerpo las extrañe y comience a buscarlas, y por eso puede haber una sensación a veces de, no sé, las personas dicen que se sienten como extrañas, mientras el cuerpo puede realmente volver a ese equilibrio, a esa homeostasis, en donde el volumen se vuelve a repartir y en ese mismo instante comienza la médula ósea a producir los nuevos glóbulos rojos, las nuevas plaquetas y los nuevos glóbulos blancos que necesitamos para tener nosotros toda esa línea celular lista para cualquier eventualidad. Eso es muy importante porque muchas personas a veces se sienten muy bien. Recuerden que después de la extracción, el donante pasa 5 minutos en el área, en el sitio de la extracción, en el sillón de extracción, y luego pasa a un área de reposo donde ya está mandado las normativas que debe pasar 15 minutos sentado, ¿no?, bajo observación del personal, y luego de eso evitar las actividades que ya nos ha dicho la doctora. Esto es porque hemos tenido casos de personas que, bueno, luego de donar sangre se van al gimnasio, se van a jugar fútbol o se ponen actividades extenuantes, y por supuesto que en estas temperaturas, incluso aunque usted no haya donado sangre, si hace una actividad extenuante se va a sentir debilitado y cansado. Pues este es uno de los mitos quizás más fuertes, ¿verdad?, relacionado a la donación de sangre, y es el hecho de los tatuajes, ¿verdad?, y los piercings. Entonces, hay estudios, pues yo estuve buscando a nivel de país, no sé si los compañeros acá tendrán alguna información, pero no hay un porcentaje de personas a nivel de país
que tengan, no tenemos un dato específico de la cantidad de personas que tienen un tatuaje en El Salvador, pero sí a nivel de Estados Unidos, por lo menos, que es un país donde hay muchos tatuajes, muchas personas con tatuajes, el 38% de la población tiene un tatuaje, ¿verdad? Y si ustedes pues ven a nivel de país, ahora pues hay un incremento en la cantidad de personas que se han realizado tatuajes, igual con los piercings, ¿verdad? Hay un estudio que se realizó en Venezuela hace 2 años y comentaban ellos que el 17.2% de la población tiene piercing y que el 10% de esa población se lo hizo cuando estaba en el bachillerato o en la secundaria. Entonces es muy común ahora en los jóvenes colocarse piercing, en hacerse tatuajes, ¿verdad? Entonces debemos de saber que el tatuaje no es un impedimento para la admisión, ¿verdad? En las nuevas guías de la OPS, pues dicen, ¿verdad?, que un tatuaje, si no hay una forma de verificar que la persona se ha realizado tatuajes en un lugar donde esté certificado, donde el equipo sea estéril, donde se cumplan todas las medidas, pues debemos de esperar 6 meses para poder donar, ¿verdad? Si tenemos, en este caso, tecnología como los pruebas NAT o biología molecular para la detección de los marcadores biológicos. Recuerden, tal cual lo dice la doctora, no solamente estamos hablando de piercing y bueno, aquí en el país no tenemos ningún establecimiento certificado por un ente regulador de vigilancia sanitaria que pueda decir, bueno, yo estoy certificado para tatuar. Entonces, el hecho es el riesgo al que está expuesto la persona que recibe el tatuaje, y no solamente por el pinchón de la aguja, sino también por el tipo de tinta que utilizan, y por eso hablamos tanto de piercing como de tatuajes. Pero doctora, aquí no hay que olvidarse que también hay otro tipo de medicina alternativa que algunas personas utilizan, sobre todo para dolores crónicos, puede ser, en este caso, la acupuntura, una cultura totalmente milenaria, ¿no? Un tratamiento milenario, y también las personas que utilizan el Botox para la belleza, ¿no? Entonces, tanto cualquier aguja, de cualquier tipo, de cualquier tamaño, que pierda la continuidad en la piel, que haga una lesión en la piel, es una puerta de entrada para cualquiera de estas enfermedades que pueden poner en riesgo, en definitiva, no solamente a la persona que recibe el tatuaje, sino al receptor del hemocomponente por el periodo de ventana, ¿no? Así es. Como lo decía usted, doctor, ahora pues hay muchos procedimientos estéticos, ¿verdad? La microabrasión, que es el, digámoslo así, como el tatuaje de las cejas, de los labios, es muy común, ¿verdad? Entonces todo eso pues debemos de tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Porque a veces preguntamos en la entrevista que si hay algún tatuaje y le dice si es una señora o señorita que no, pero vemos la ceja y las... Claro que es un tatuaje de ceja, así es. Hay micropigmentación, ¿verdad? Claro. Igual los labios. Claro. Entonces hay que tomar todas esas medidas, ¿verdad? No solamente de la respuesta que nos dé la persona que quiere donar, sino que también nosotros ver y observar a la persona. No, y eso es muy importante desde el primer momento, explicarle al donante que realmente lo que necesitamos es la total veracidad. Porque, pues hoy, usted lo ha dicho que en Estados Unidos hicieron un estudio, pero también en otros países, más o menos, quizás no nuestra generación, pero la generación que sí, después de nosotros, estamos hablando prácticamente del mayor número de donantes entre 20 y 35 años, aunque sea una huellita, aunque sea la fecha del cumpleaños de alguien, aunque sea una florcita, mariposita, lo que sea, tienen tatuado en algún lado del cuerpo. Estamos hablando en números de cada 10 personas que pueden llegar a un centro de recolección de sangre, que 4 personas van a tener algún tipo de tatuaje estético. No digamos ahora con el tema de la ceja, de todas esas microabrasiones que son puerta de entrada. Y yo creo que en la medida que la población vaya conociendo este tipo de información, también les da a ellos esa oportunidad de poder autoescribirse y de esperar el tiempo prudencial para poder donar, o de registrar su tatuaje en el centro y poder inscribirse al programa de donantes voluntarios cuando ya haya pasado ese periodo de ventana. Recuerden que toda donación de sangre, incluso de un donante altruista, voluntario,
habitual, conocido, siempre tiene un riesgo residual, porque no solamente estamos hablando de los marcadores que vigilamos, sino también de otras enfermedades que se pueden transmitir a través de una donación que nosotros no tenemos normado. Esperamos avanzar a tener otros marcadores y otro tipo de pruebas para poder garantizar, pero al menos en Colombia se estimaba que después de 875.000 donaciones, existía el riesgo de transfundir a alguien en un periodo de ventana. Y eso entonces nos alerta a nosotros, porque esto ha sido una queja muy constante en los códigos QR que hemos puesto en todos los establecimientos de salud, donde la gente piensa y habla de discriminación. Pero realmente no es discriminación lo que hacemos en el Programa Nacional de Sangre o en el Centro de Sangre o en un banco de sangre hospitalario, sino que es una normativa que está protegiendo a ese recién nacido, a ese niño o niña que tiene leucemia, que tiene cáncer, que está inmunodeprimido, el adulto porque tiene enfermedad renal, que van a recibir un hemocomponente y que es imposible saber si está en un periodo de ventana. Y es muy importante por eso que se registre la fecha del tatuaje y que cualquier donante, ya sea de reposición o sea un donante voluntario, nos diga la verdad. Porque creo que la doctora se enfrenta con muchos casos que a veces pudiera parecer como que yo creo que me está diciendo algo que no es cierto. Llega con la camisa hasta arriba, botonada, manga larga, cuando a veces es muy común en los antebrazos, ¿no? Tener algún tipo de tatuaje. ¿Donar sangre adelgaza o engorda? Sabemos que pues, es un mito, porque las personas piensan que posterior a la donación necesitan recuperar todo eso que han donado, o tal vez por la ansiedad que han presentado, ¿verdad? Al estar nerviosos a la hora de donar, pues empiezan a ingerir más alimentos, o en la casa les dicen, tenés que alimentarte mejor porque acabas de donar sangre, y las personas empiezan a ingerir más alimentos, ¿verdad? Y eso pues obviamente nos hace subir de peso, pero en sí no hay un estudio que nos diga que el donar sangre engorda a una persona o la hace subir de peso o la hace disminuir de peso. Entonces eso es otro de los mitos que hay en la población y que pues nosotros debemos de explicarle a ellos de que es totalmente falso. Claro, porque si donar sangre adelgazar, yo creo que tuviéramos muchos donantes que fueran a donar por el hecho de adelgazar y tuviéramos otro montón que no fuera porque tiene miedo a engordar. Realmente el volumen que nosotros retiramos de una persona a la hora de que captamos de una donación, claro que van células, claro que va plasma, claro que van proteínas, pero eso no afecta en ningún momento todo el metabolismo de la grasa, el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las proteínas, sino que el cuerpo inmediatamente comienza a producir estas células y por lo tanto, si una persona tiene miedo de donar porque esto engorda, pues puede llegar sin problemas porque esto no engorda. Sí, donar sangre solo debe de hacerse en casos de emergencia, ¿verdad? Hay personas que quizás nunca han donado sangre o se han acercado a donar porque dicen que se están guardando o están resguardando su sangre para una emergencia de un familiar o alguien, pero la verdad es que todos los días necesitamos sangre a nivel de los diferentes establecimientos, ¿verdad? Tanto para mujeres embarazadas, niños que padecen enfermedades como leucemia o enfermedades, anemias graves, accidentes de tránsito, traumas graves, personas que reciben sangre porque padecen de cáncer u otras enfermedades crónicas, enfermedades de pacientes renales, que ahora es muy común, ¿verdad?, entre la población, la enfermedad renal crónica. Entonces, muchos de ellos, pues, su hemoglobina por su misma enfermedad está en niveles extremadamente bajos y en algún momento, pues, requieren una unidad de sangre y de diferentes intervenciones quirúrgicas. Entonces, todos los días, a toda hora, necesitamos donantes altruistas, ¿verdad?, que se acerquen pues, a donar a los diferentes establecimientos, ¿verdad? No solamente en época de vacaciones, aunque ahí es donde se aumentan un poco más por los diferentes accidentes de tránsito o accidentes que se dan, sino que todos los días es necesario. Todos los días podemos salvar vidas. Yo creo que la Asociación Salvadoreña de Donantes Altruistas Voluntarios de Sangre el año pasado tenía un lema que decía
recuerda que aunque tú te vayas de vacaciones, las emergencias no se van de vacaciones, sino que aumentan en los periodos vacacionales y por lo tanto yo creo que es muy importante que tengamos claridad que todos los días lamentablemente hay accidentes de tránsito bastante asociados al uso de motocicletas. Creo que esos datos los tenían los responsables en el área de vigilancia de transporte terrestre en el país, pero sí cualquier día del año es importante nosotros tener un abastecimiento continuo, permanente, para que nuestro stock de hemocomponentes de los diferentes tipos o grupos sanguíneos los tengamos a la hora de presentarse en emergencia, porque ¿dónde consigues un donante a las 3 de la mañana? El fin de semana o puede ser que consigas uno o dos, pero el procedimiento requiere de 15 unidades de glóbulos rojos, más plasma, más plaquetas. Sí creemos que es muy importante que cada día se sumen más donantes para que no solamente lo hagan durante una emergencia, sino que ese abasto sea constante. Así es, y recordemos que pues las mujeres podemos donar 3 veces al año y los hombres pues 4 veces, ¿verdad? Y eso pues depende de nuestros valores de hemoglobina. En la nueva guía de la OPS pues los valores se mantienen en 12.5 para las mujeres, pero ya hasta los 16 miligramos por decilitro, y en el caso de los hombres pues están de 13 a 16.5. Entonces, si nosotros donamos en esos periodos, en el caso de las mujeres, 3 veces al año, y en el caso de los hombres, 4 veces al año, pues esos niveles de hemoglobina siempre se van a mantener. Recordemos también que en el caso de una persona saludable, la cantidad de hierro que requerimos en el día es de aproximadamente 1.5 miligramos diarios. Sí. Y en una transfusión, ¿verdad? Nosotros donamos de 200 a 250 miligramos diarios en esa donación, pero nuestras reservas están aproximadamente en 300 miligramos. Entonces, lo que nosotros donamos cuando lo hacemos es esa reserva que nosotros tenemos en nuestros cuerpos. Y a medida, pues, la sangre se va, los componentes se van produciendo en nuestro torrente sanguíneo, esa sangre pues se va, la que nosotros hemos donado de esa reserva pues se va adquiriendo nuevamente. Entonces no podemos decir que porque hemos donado en el caso de las mujeres 3 veces al año o en el caso de los hombres 4 veces al año vamos a tener anemia o un problema en esos valores, ¿verdad? Porque es el requerimiento o la cantidad de veces que podemos donar en ese periodo. Entonces, no solo debemos de hacerlo en caso de emergencia. Si tengo diabetes mellitus o hipertensión arterial, no puedo donar. Sabemos que si una persona padece cualquiera de esas dos enfermedades, puede donar. En el caso de los hipertensos, si están estables con respecto a su presión arterial, si toman medicamentos, ¿verdad? Si han recibido su chequeo médico, si están en un control constante o cada cierto periodo y sus valores de presión se encuentran dentro de lo normal, tomando medicamentos, pues no hay ningún impedimento para donar, no hay ningún medicamento ni ningún antihipertensivo, incluyendo los diuréticos, que sea un factor para no poder donar. Si se siente bien de salud, si los valores están dentro de lo normal, pues en nuestra guía del Ministerio de Salud, pues el valor es de 160 máximo y 90 milímetros de mercurio lo mínimo, pero en las nuevas guías nos habla de valores 180 en la sistólica y 100 en la diastólica, pero creo que aquí lo importante es preguntarle a la persona cómo se siente a la hora de donar, porque si la persona se siente bien, si está dentro de esos valores, si la donación en ese día, pues ustedes le toman la presión y está 140, 80 y se siente bien para donar y no tiene ninguna enfermedad adicional, ¿verdad? Claro. Entonces lo puede hacer, ¿verdad? En el caso de los pacientes con diabetes mellitus, pues también pueden donar si toman medicamentos orales, ¿verdad? Pero si estamos hablando ya de insulina, sí no se recomienda, ¿verdad? Que sean donantes. Entonces, por
que así, no es por en sí por la donación y la persona que va a recibir la sangre, sino que para cuidar también el donante, ¿verdad? Porque puede tener inestabilidad posterior a la donación, entonces por eso es recomendable que mejor no lo hagan. Pero por lo demás, si es un paciente que cuando llega a la entrevista le pinchamos el dedito, está en sus valores de glicemia normales o de glucosa normal, 70, 100, 110, 120 y acaba de desayunar, entonces, o de ingerir algún alimento no graso, entonces puede donar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y es importante, pues, siempre dar las recomendaciones posteriores a la donación en su caso. No puedo donar si estoy en mi periodo menstrual. Esto también, pues, ahora con la nueva guía de la OPS, ¿verdad? Recomiendan siempre que nosotros podamos tomar una tira rápida, ¿verdad? Un hemograma para nosotros poder valorar ese nivel de hemoglobina en la mujer que está menstruando, y sabemos que si hay una metrorragia o un aumento en la menstruación, en el flujo menstrual, arriba de 80 ml en una menstruación, pues sí no se recomienda, ¿verdad? Si la donante en ese momento tiene dolor, se siente a disgusto o tiene una hemorragia pues muy grande, entonces no es recomendable. Pero si es un periodo relativamente normal, donde no hay dolor, no hay ninguna síntoma displacentero, digamos, o síntomas que sienta ella, pues, y los valores de hemoglobina están dentro del rango normal, se puede donar. Claro, recordando que la menstruación, el periodo menstrual es una pérdida fisiológica de sangre, de lo que está dentro, recubriendo, ¿no? Todo el endometrio, el útero, y por lo tanto el cuerpo ya está preparado para esa pérdida, tanto en volumen como en el tema de todas las células. Y ahí lo importante es que debe ser una mujer, por supuesto, es una mujer en edad fértil, que tenga un periodo menstrual regular, con una pérdida sanguínea menstrual regular, y que, como bien lo dice, que se sienta bien. Ya de ahí nosotros igual le hacemos el respectivo análisis para saber si tiene o no anemia o un nivel de hemoglobina por debajo del esperado. Y no necesito donar porque tengo un tipo de sangre común. Sabemos que todos los tipos de sangre son necesarios, que la demanda es constante, ¿verdad? Que si bien es cierto, la mayoría de nuestra población pues tiene el tipo de sangre O positivo, pero también es el tipo de sangre que más se utiliza en los establecimientos porque la mayoría de personas no lo tienen. Pero de igual forma, pues tenemos otros tipos sanguíneos y todos son importantes a la hora de una emergencia, ¿verdad? Entonces, ese pues es un mito que debemos nosotros educar a la población y explicarles que todo tipo de sangre es importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, buenas tardes. Sí, creo que en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Nos hemos encontrado bajo una situación en la cual algún amigo o algún familiar necesita de una transfusión, ya sea por un accidente o por una enfermedad en la cual requiera de algún componente sanguíneo. Y realmente, sí, como mencionaba la doctora, cada uno de estos mitos se nos ha hecho a nosotros, se nos ha generado un miedo y ha impedido a esas personas a que se acerquen a realizar la donación. Y bueno, acá tenemos otro de los mitos y es muy común también: si donar sangre es un proceso largo y complicado. Realmente no, ¿verdad? Eso es falso. El proceso es súper sencillo, es fácil y es súper seguro. Sí es cierto que debemos cumplir todo este proceso, que realmente consta de 4 pasos. Algunos ya se mencionaron, pero tenemos el primer paso, ¿verdad? Que es el de la inscripción. Ahí es muy importante que todas las personas nos brinden sus datos de forma correcta, ya que nosotros, en el caso, ¿verdad?, del número de teléfono, nosotros realizamos pruebas de laboratorio como es VIH, sífilis, Chagas, hepatitis. Entonces, para nosotros es importante tener esos datos, ya que nos podemos comunicar con ellos y darle seguimiento en algún caso de que una prueba salga alterada. También acá es importante mencionar que si una prueba sale alterada, obviamente esa sangre ya no se utiliza, ¿verdad?, para transfundirla a alguien más. Entonces, este paso dura aproximadamente unos 5 minutos, entonces es corto. Luego pasamos al segundo paso, que es el área de entrevista médica. Ahí es muy importante que todos los donantes sean súper sinceros
ya que ahí nosotros vamos a evaluar, ¿verdad?, qué donante es apto para poder realizar la donación y quiénes no. Todo va a depender del estado de salud en el que se encuentren, va a depender de todos los requisitos que la doctora ya les mencionó y también las pruebas de laboratorio que se les van a realizar. Ya se mencionó lo de la hemoglobina, ¿verdad? Ahí vamos a tomar un examencito en el cual los valores tienen que estar en los rangos establecidos, así como también su presión. A veces incluso la presión la tienen más alta alguien que llega súper nervioso que quizás alguien que padece de la presión y se tomó su medicamento, pero está quizás normal. Y alguien que no padece de la presión puede salir súper alto. Entonces es importante la evaluación, ¿verdad? Ahí el médico va a determinar quién sí puede donar y quién no. Este paso dura aproximadamente unos 10 minutos. El tercer paso ya es el área de extracción. Es un área súper segura, como ya se les mencionó también, que los materiales son descartables, son 450 ml de su sangre que se va a extraer. Eso no le va a afectar en nada a su salud. Ahí nos va a tocar unos 5 o 8 minutos ese paso. Luego el área de hidratación, ¿verdad? Que en unos 15 minutos es importante que se hidraten tanto al inicio como al final de la donación. Entonces, si se dan cuenta, esto es un mito, ya que el proceso es súper seguro y no es nada complicado, ¿verdad? Es rápido. En unos 20 o 30 minutos, ustedes ya han hecho ese acto tan noble que es salvar a 3 personas o a más, si en caso de niños, a unos 5 niños, con solo unos 30 minutos. Otro de los mitos muy comunes es si he tenido hepatitis. Realmente muchas personas nos han mencionado que ya no han donado desde el momento que les dijeron, tengo hepatitis y ya nunca puedo donar. Realmente esto no es completamente cierto. Sí es cierto que hay un tipo de hepatitis que no puede donar y no sí. Por eso nosotros vamos a evaluar a ese donante con una serie de preguntitas. Vamos a preguntarle a qué edad le dio hepatitis, ya que en el caso de si le dio antes de los 11 años, podría tratarse de un tipo de hepatitis A, que en ese caso es una hepatitis, es una infección aguda que no deja secuelas y se da sobre todo en niños, ¿verdad? Por ingerir alimentos contaminados, y realmente eso no es un riesgo, ¿verdad? O un impedimento para poder realizar la donación. Entonces, si fue antes de los 11 años, esa persona sí puede ser apta para realizar la donación. En el caso que les diera hepatitis después de los 11 años, ahí sí es importante, ¿verdad?, que esas personas no sean aptas para donar, ya que podría tratarse de un tipo de hepatitis que pudo ser adquirido por una infección de transmisión sexual o por el contacto de agujas. También por eso es importante lo de los tatuajes, ¿verdad? Porque también en un momento de eso, por ese contacto de agujas, pudieron adquirir algún tipo de enfermedad. Entonces, como vemos, no es completamente cierto, ¿verdad? Hepatitis antes de los 12 años sí puede donar y después de los 11 años ya no se puede. Otro de los mitos es si donar sangre afecta a mi sistema inmunológico. Realmente esto no es así, ¿verdad? Es falso. No nos va a generar ningún daño a nuestra salud de la donación. Al contrario, nos está sumando un valor muy incalculable de humanidad. La realidad es que la donación nos va a generar más beneficios que daños. Entre los beneficios que nosotros podemos mencionar es el mejor flujo sanguíneo, ¿verdad? También nos va a ayudar a depurar muchos triglicéridos, también nos va a reducir el riesgo de poder padecer enfermedades cardíacas y, como ya se mencionó, la reproducción de células nuevas que nos van a dar más energía y nos va a equilibrar nuestros niveles de hierro en el cuerpo. Así como también, ¿verdad? Ustedes cuando llegan a donar, a la vez están recibiendo una evaluación médica. Si ustedes pasan a donar es porque son personas que cuentan con buena salud. Entonces, no nos va a afectar en nada y no nos genera ningún daño a nuestro sistema inmunológico. También tenemos otro de los mitos, que es que si dono una vez, tengo que seguir donando. Bueno, qué excelente y qué maravilloso si en algún momento has donado, ¿verdad? Pero la realidad es que no es obligación que lo hagas, pero sí es importante, ¿verdad? Es importante para nosotros mantener reservas en cada centro de sangre, ya que las emergencias surgen a diario y quizás cada segundo una persona necesita de una transfusión. Entonces necesitamos de donantes constantes
para que nosotros podamos tener abastecidos los centros de sangre y de esa manera poder distribuirlo a cada persona que lo necesite. Cada uno de los componentes es importante, no hay necesidad de que si yo soy O negativo, soy el más importante que tengo que donar solo yo, ¿verdad? Sino que aquí todos los componentes son de mucha importancia. Y pues con eso pues estamos ayudando a salvar a muchas personas y disminuimos los riesgos, ¿verdad? Estamos también haciendo feliz a más familias, porque yo sé que la familia también se siente muy satisfecha de ver a su familiar que ha salido adelante por medio de una transfusión. Entonces no es obligación, pero sí sería bueno que te sumaras y que formaras parte de esta cultura de donación altruista. Otro de los mitos es si necesito llegar en ayunas, pues ya se mencionó, ¿verdad? Que no. Realmente es importante que ingieras algo de alimento, ya sea que llegues en la mañana o que llegues en la tarde, pero que sí hayas alimentado antes. Sí se les recomienda que sean alimentos bajos en grasa, pero que coman algo, que toman por lo menos líquidos, ya que esto va a evitar a que tengas posibles complicaciones, va a bajar la incidencia de las reacciones adversas que puedas tener después de la donación. Entonces sí es recomendable que comas. Aún la guía de la OPS, la última, recomienda que antes de la donación, si es posible, pueda tomar 500 ml de agua para disminuir el reflejo vagal, que ahora ya lo habíamos hablado anteriormente, y que eso pues puede hasta ayudar a la persona a que no se dé ningún síntoma, algún efecto adverso posterior a la donación. Entonces, sí es recomendable. Sí, tenemos que reponer, ¿verdad? Todos esos líquidos que hemos perdido en el momento. Y bueno, otro de los mitos también que es muy importante, si la sangre se puede fabricar. Realmente esto no es así, no existe sangre artificial o fábricas o un lugar donde vamos a ir a encontrar sangre en sí. Realmente la donación solo la podemos obtener de nosotros mismos, ¿verdad? De aquellas personas voluntarias que donen de su sangre para poder brindar cada uno de los componentes a las personas. La sangre es muy importante, ya que cada persona necesita de una transfusión. Entonces la sangre no se fabrica, sino que solo la obtenemos de nosotros mismos y nosotros producimos células a cada segundo. Solo se puede donar 2 veces al año. Esto no es así, ¿verdad? Realmente, según nuestra OPS, pues las mujeres lo pueden hacer 3 veces al año, lo que significa que cada 4 meses pueden ir a donar. Y en el caso de los hombres también lo pueden hacer cada 3 meses, que serían 4 veces al año. ¿Puedo donar sangre si estoy tomando medicamentos? Pues realmente esto no es así, ¿verdad? Esto va a depender del tipo de medicamento que estés tomando. Es importante estudiar qué tipo de medicamento y la condición por la cual estés tomando ese medicamento, ya que algunos medicamentos no son contraindicados para realizar la donación. Por ejemplo, como ya se mencionó, ¿verdad? El de la presión, es importante que si tú padeces de la presión o de diabetes, te tomes tu medicamento antes, ya que al momento de la evaluación sí tienes que estar con esos valores normales. Entonces puedes tomar ese tipo de medicamentos sin ningún problema. En el caso de hacer medicamentos antibióticos, sí vamos a hacer una espera, ¿verdad? Que son 7 días hasta que haya pasado tu proceso y que te encuentres completamente sana. Otro de los mitos es no se puede tener actividad sexual el día de la donación. La actividad sexual normal no se ve afectada. Realmente acá lo que tenemos que ver es que si las relaciones son antes de realizar la donación, es importante verificar las conductas sexuales de riesgo que tenga esa persona. Si usted está con su pareja formal, está casado y tiene una vida estable, no tiene 2 parejas o no ha iniciado una relación, no hay ningún problema con que usted tenga actividad el día antes de realizar la donación. En el caso de ser después de la donación, es importante, sí se les menciona que evitemos el exceso, ¿verdad?, de actividad, ¿verdad? Porque nos puede generar un poquito de debilidad, pero no significa que por donar no puedes hacer este tipo de actividades. Así que no solamente es un mito, ¿verdad? Sí se puede tener actividad sexual el día de la donación. Si he recibido una transfusión de sangre, no puedo donar. En realidad puedes donar todo y cuando hayas cumplido, ¿verdad?, un tiempo establecido, que en este caso, después de una transfusión, son 6 meses.
Eso nada más es un periodo como preventivo, ¿verdad? Para obtener sangre de calidad y no vernos expuestos, ¿verdad? Ante una infección por transfusión o por los anticuerpos que se pueden generar, ¿verdad? Así que ahora sí, tú puedes donar sangre, donar esperanza y juntos salvemos vidas. Ahora que ya estamos informados, ¿verdad? Y de esa manera también podemos informar a las demás personas a que conozcan de estos mitos y que eso no sea impedimento para que se puedan acercar a realizar una donación. Así que por tu amor y por tu solidaridad, por salvar vidas, hoy te queremos decir muchas gracias. Ese es el lema de este año, Dona Esperanza, dona esperanza, dona sangre, juntos salvamos vidas. Recordar que prácticamente el pilar fundamental de la seguridad sanguínea al interior de los centros recolectores tiene que ver con la entrevista, tiene que ver con un donante habitual. Y aquí tenemos un par de preguntas, voy a tomarme la libertad de leerlas, estimada doctora. Dice: la aceptación o no de donantes nuevos identificados en diferentes hospitales con tatuajes se deben diferir por un año, según el manual. ¿La aceptación requiere un número determinado de tatuajes o no tiene nada que ver el número de tatuajes que la persona tenga si se los hizo hace 4 o 5 años? Bueno, realmente nosotros, el médico que esté en la entrevista va a evaluar, ¿verdad? Si realmente el tamaño, la tinta, pero si la persona nos muestra un comprobante, ¿verdad? Con fecha de cuándo se realizó ese tatuaje, ese sí podría ser aceptado. O si ya está inscrito, ya lo conocen ahí, y ya saben, bueno, llega un nuevo médico a entrevista, no conoce, pero está en el sistema de que es un donante conocido, con un tatuaje que ya se hizo hace más de un año, no importa el número de tatuajes, ¿verdad? Sí, no tiene importancia. O si no tiene cómo comprobarnos en ese momento que tiene ese tiempo, pues en ese momento lo inscribimos y desde ahí le va a empezar a contar el tiempo para si en un futuro decida realizar la donación. Sí, la persona que hizo la consulta, creo que dice un año también porque la guía de promoción y captación de donantes de nosotros como país dice un año. Sí. Pero la nueva guía que salió en marzo de la OPS relacionada a la guía de elegibilidad del donante, pues ahí ya no es un año, sino que nos dice 6 meses. Y dice 6 meses si nosotros tenemos duda de que el tatuaje se ha hecho con agujas o equipo que no es descartable y que no está totalmente estéril, o sea que no solo es de un uso, pero dice la guía que se puede aceptar la donación si la persona tiene cómo comprobar que el establecimiento es certificado, claro, cosa que nosotros no lo tenemos, sí, pero que solamente debe de esperar el periodo de la cicatrización, digamos, porque como es como una quemadura, el periodo de cicatrización de la quemadura, digamos así, y que posteriormente puede donar. Entonces, ya son criterios que como país quizás debemos de tomar en cuenta. Sí, pues la guía dice 6 meses. Sí, y esos 6 meses son, hay que dejarlo también bastante claro para nuestros oyentes, si contamos con pruebas de ácidos nucleicos para los hemocomponentes, porque recuérdense que estos tiempos, tanto de las conductas sexuales de riesgo, en este caso los tatuajes, los piercing, la acupuntura, tienen que ver incluso los procedimientos quirúrgicos, si una persona ha sido operada, si ha recibido transfusiones, por los periodos de ventana, que aunque tenemos nosotros tecnología, como son las pruebas de ELISA de 3ª y 4ª generación, pero aún así, siempre existe el riesgo de que no podamos detectar una de estas infecciones en el donante. Y es ahí donde nuestra responsabilidad, claro que es con el donante para evitar estos efectos adversos por donación, pero nuestro receptor, el paciente que ya esté en un estado vulnerable, no podemos nosotros exponerlo a otro riesgo más. De hecho, si ustedes recordarán, lo hemos dicho en algunas reuniones, que en Brasil 6 personas fueron trasplantadas con un órgano sólido y 6 personas fueron infectadas con VIH. Y se supone que un órgano que ha estado haciéndole, le hicieron exámenes, está en un sistema de hemovigilancia bastante robusto, pero siempre existe el factor del error humano. También nosotros sabemos de lo que hablamos, del riesgo y el error sistemático, el sesgo que podemos tener en el tema del equipo, la calibración. Entonces, algo importante
de dejar por sentado es un pilar fundamental de la seguridad de nuestros hemocomponentes es cambiar de la donación de reposición a la donación por personas donantes, voluntarios, altruistas, habituales. Personas que ya conocemos, personas que están educadas, personas que no tienen ningún interés, que no están recibiendo ningún pago para donar sangre, sino que lo hacen porque quieren donar vida, quieren donar esperanza. Aquí hablaban también, preguntaban si existe alguna normativa donde hable acerca de los medicamentos que son aceptables o no. Creo que ya la doctora lo explicó, en el manual de promoción hay una lista de medicamentos y también en este manual recién aprobado en marzo por la criterios de elegibilidad para los donantes, también hay otros medicamentos que están en el listado que es muy importante tomar a consideración. No sé si hay alguna otra pregunta, les invitamos, voy a aprovechar para saludar a los que nos han reportado que están conectados. Aquí tenemos a compañeros, a la licenciada Georgina López del Hospital San Rafael, también del Hospital Policlínico Sacamín del Seguro Social, Carlos Mejía nos saluda, del Hospital Nacional Rosales, del Hospital Nacional de la Mujer, que hay 4 profesionales conectados, también del Hospital Militar Central nos saluda, del Hospital Nacional Niño Benjamín Blum, y a ver, tenemos aquí también, nos dicen que del Seguro Social de Santa Ana y del Hospital Regional también de Santa Ana están conectados. No sé, para ir cerrando, doctora, un mensaje a todos los profesionales de laboratorio que día a día se enfrentan con esa disyuntiva y también a los donantes con respecto a estos mitos y realidades de los donantes voluntarios. Sí, bueno, primero agradecerles a todos pues, el estar pendientes de este conversatorio, ¿verdad? Incitarles o pedirles, ¿verdad? Que nos eduquemos a diario, ¿verdad? Siempre hay literatura por leer. Ahora, pues, como lo decíamos, tenemos ya nuestra norma, ¿verdad? De captación y promoción de donantes, pero ahora, pues, ya tenemos la guía también de elegibilidad del donante de la OPS, entonces están en las redes sociales, en las páginas en internet, entonces las podemos descargar sin ningún costo, ¿verdad? Y el educarnos a nosotros como personal de salud, pues creo que es lo primero y lo esencial para nosotros poder educar a los demás. Van a haber vecinos, familiares, amigos que conocen que trabajamos en establecimientos donde hay bancos de sangre o personas que solamente porque nos ven con una gabacha nos pueden consultar, ¿verdad? Mire, yo tengo este problema, ¿puedo donar? O cuando vamos a las diferentes empresas a realizar jornadas móviles, también en las charlas nos preguntan los diferentes posibles donantes. Se acercan a nosotros y nos preguntan, yo tengo este problema, ¿puedo donar? Tengo esta duda. Entonces, el hecho de nosotros estar educados y actualizados con toda esta información nos va a ayudar a poder eliminar todos esos mitos, ¿verdad? Que las personas tienen y que a veces de generación en generación pues se van transmitiendo y que esas personas pues por tener esos temores, esas dudas, esa falta de información pues no se acercan a la donación. Es muy importante. Bueno, pues mucho gusto a todos y muchas gracias, ¿verdad?, por escucharnos y agradecemos acá, ¿verdad?, por el espacio, ya que eso de la promoción sí es muy importante, ya que nosotros esperamos que con esta exposición podamos captar más donantes, ¿verdad? Y así de esa manera estar siempre abastecidos en nuestros centros de sangre y poder cubrir todas las emergencias, ya que cada bolsita, ¿verdad?, lleva un valor incalculable de amor y felicidad a muchas familias. Así que tengan muy buenas tardes. Bueno, saludar aquí a Jacqueline Moreno desde Sensuntepeque, conectada también desde el I San Miguel, están conectados, imagino que han de estar abrigados con estas temperaturas de esta canícula que tenemos en este momento.